Hola amigos, esta es la traducción al castellano del vídeo de Mark Passio titulado Documental del Trivium y el Quadrivium. Esta primera parte está extraída del podcast número 85 de la página de Mark Passio. La primera imagen muestra lo que realmente estamos intentando cambiar, ¿vale? Esta es la imagen de un cine con una película que están mostrando en pantalla. Y la película que está en pantalla muestra la condición del mundo. Muestra a un hechicero detrás de una inmensa estructura piramidal, y el hechicero está mirando con el ojo a través de la pirámide angular, similar a la pirámide que figura tras el billete de $1 americano, y está detrás escondiéndose, bien oculto y tirando de las cuerdas de toda la gente bajo la estructura. Y toda la energía que tiene este mundo está fluyendo hacia el hechicero, y él está, de hecho, aspirando esa energía. La está consumiendo al aspirarla para sí. Esencialmente esto es una alegoría rápida o metáfora para lo que es realmente este mundo. Se ha convertido en un tipo de granja, podríamos decir. La humanidad se ha convertido en los esclavos y en el alimento para esta subclase de gente, si se la puede llamar así, que básicamente nos han manipulado para que les entreguemos nuestra energía. Y hay ahora, en este momento de la historia en el que vivimos, mucha gente que están comenzando a reconocer que este es el caso. Realmente podríamos decir que la humanidad se divide en tres básicos grupos. Esto es una generalización, por supuesto, para el propósito de explicar un concepto. La humanidad se divide en tres grupos principales, ¿vale? La gente que está dispuesta a permanecer sentada y permitir que esto continúe sin cesar, que continúe sin respuesta, que no tienen la voluntad ni el coraje para hacer nada al respecto, o que no creen en sí mismos lo suficiente para pensar que pueden hacer algo al respecto. Así que están ahí sentados pasivamente, aceptando la situación, en aceptación pasiva, ¿vale? Estamos tratando con soluciones hoy, por eso estoy comenzando con esto. Ya hemos visto el problema básico, ahora estamos viendo cómo promulgar una solución que de hecho funcione. Y el trivium es una gran parte de esto. Tres grupos de gente. Uno permanece sentado en las sillas, no piensan que tienen el poder para hacer nada, con lo que ni lo intentan. El segundo grupo es el grupo de gente que es representado por la imagen de esta figura, quien reconoce el problema y está gritando y golpeando sus puños a la pantalla misma. Ellos piensan que van a efectar cambio al reorganizar lo físico, los eventos, aún manteniendo la estructura general de la forma en la que está, no abordando nada en el nivel de causa. Un hombre enfadado, de pie, en medio del cine, gritando y maldiciendo, furioso a la película que está siendo proyectada en la pantalla. Como dije, tenemos tres tipos de gente. El primer tipo, que puede que reconozcan el problema, pero se sientan pasivamente y permiten que continúe sin intervención. No piensan que tienen la habilidad para hacer nada al respecto. Y esto puede ser el caso de la gente que incluso se encuentra en este cine, viendo lo que está ocurriendo. Podríamos decir que hay cuatro grupos que no reconocen, hay un grupo que no reconoce parte de ello y están totalmente inconscientes. Pero para la gente que lo reconoce, tenemos a gente que está dispuesta a permanecer sentada pasivamente y finalmente no hacer nada. El segundo grupo quiere gritar y quejarse y reorganizar cosas al nivel de la película, ¿de acuerdo? Piensan que van a afectar el cambio al reestructurar las cosas físicamente dentro del sistema presente y eso mágicamente va a cambiar la película de la que están siendo testigos, la que está tomando lugar, la manifestación de los eventos. Piensan que pueden resolver el problema en el nivel de los efectos, en el nivel de la manifestación, que ya es demasiado tarde, ya se ha manifestado. El tercer grupo de gente reconoce la ley de la causa y efecto y entienden que si vas a cambiar el resultado manifestado, has de ascender en consciencia para obtener acceso
al plano de causalidad. La naturaleza causal del problema ha de ser reconocida y aceptada. Luego puedes aplicar ese conocimiento de las causas de ese efecto a la solución. Entonces, solo entonces, podrás de hecho crear una solución que tendrá un verdadero efecto en el plano de la manifestación. La gente que no entiende los factores causales son la gente que están golpeando contra la pantalla de cine. La gente que quiere llegar a los factores causantes abordan los problemas desde ese nivel de consciencia y entonces verdaderamente cambian las cosas que causaron el problema. No la manifestación del problema, no los síntomas, pero las cosas que de hecho causaron los desequilibrios, para empezar. Son la gente lo suficientemente lista para darse cuenta que la única manera que vas a poder cambiar aquella película es levantándote, andar hacia un nivel más profundo, que es donde se encuentra la sala de proyección, ¿vale? Trepa a un nivel más profundo de consciencia, que es la sala de proyección, y entonces, de hecho, cambia lo que está siendo proyectado desde la fuente, siendo el proyector, a la pantalla, que es el resultado manifestado. En mi primer programa de ¿Qué está sucediendo en la Tierra? Puse esta cita para que la gente lo considerara. Salió del libro de Transformación, de América, por Cathy O'Brien y Mark Phillips. El libro, esencialmente, trata del control mental basado en trauma y el reinado oculto de este país y de hecho del mundo. Pero alguna de la información más interesante en el libro no proviene de Cathy O'Brien, el escritor principal, sino que proviene de su coautor, Mark Phillips. Y esta es una gran cita de Phillips, quien escribió la primera sección del libro. Dijo: «Para todo problema existe una solución. La fórmula para resolver problemas descansa firmemente en la calidad de la información investigada sobre la naturaleza del problema». Así que él está reconociendo que no puedes tratar los síntomas, sino que has de abordar los factores causantes, has de entender lo suficiente acerca de la naturaleza del problema, los factores causantes, y llegas a ese entendimiento al reunir la información, al adquirir el conocimiento de la naturaleza del problema. Luego podrás entender cómo las cosas sucedieron de esa manera. Y en ese entendimiento, de hecho, estás obteniendo una fuerza muy poderosa. Es la respuesta a la pregunta ¿por qué? Si no tienes el por qué tras cualquier cosa, no tienes ningún poder para poder afectar cambio alguno. Esta es una imagen de la película La Matrix, una trilogía alegórica, y este es mi personaje favorito en esta trilogía alegórica. No porque sea uno de los villanos y está en contra de los héroes de la película, ¿vale? Yo habitualmente no suelo apoyar a los villanos, no es por lo que este tipo me gusta, sino que me gusta este tipo porque cuenta la verdad a la gente. En la segunda película de la Matrix podrás observar esta escena, cuando Neo se encuentra con este personaje. Esta escena dice mucho, porque este tipo representa a los ocultistas controladores del mundo y tienen secuestrado a uno de los personajes que los héroes necesitan. Pero los héroes no entienden por qué le necesitan. Solo se les ha dicho que necesitan al cerrajero y que vayan a por él. Entonces, este tipo, el merovingio, le tiene secuestrado. Y de nuevo, alegóricamente, merovingio tiene que ver con el antiguo linaje de la sangre merovingio. Entonces, cuando se encuentra con el merovingio, éste les dice que puesto que no entienden el por qué han llegado a esta situación, en la que no saben por qué necesitan a este personaje llamado el cerrajero, no entienden los factores causantes de su presente situación,
se han presentado a él sin ningún poder, y él no ve ninguna razón por la que debería de cooperar con ellos. Les dice, sin embargo, una mentira. Les dice que seremos siempre víctimas de la causalidad. Esta es una píldora de veneno, envuelta en toda la verdad que les ha dado. Y ese no es necesariamente el caso. No tenemos por qué ser víctimas de la causalidad. En el entendimiento de cómo la ley de causa y efecto opera, podemos llegar al nivel de maestría de nosotros mismos y ser dueños de nuestras voluntarias decisiones, que es en lo que estoy totalmente de acuerdo con Morfeo en esta escena, cuando dice: todo comienza con una elección. El merovingio intenta convencerle de lo contrario, pero es el caso en que todo comienza con una elección. Morfeo está en lo cierto. Eso es lo que los ocultistas quieren que la gente piense, que no tienes libre elección en cuanto a cómo te comportas y cómo las cosas de hecho resultarán. Como resultado de cómo te conduces a ti mismo, cómo te comportas. De lo que no tienes libre voluntad es para actuar en total violación de las leyes naturales y esperar que no haya consecuencias. Esa libre voluntad no existe. Pero tenemos libre voluntad en la medida en que, si entendemos la ley de la causa y efecto, entendemos que si nuestra elección se encuentra bajo los parámetros de la ley moral, el resultado será positivo. Por el contrario, cuando ignoramos completamente aquellas leyes que la creación en sí ha puesto en efecto, el resultado será negativo, puesto que siempre estamos sometidos a estas leyes. Así que para entender cómo el trivium encaja con la ley de causa y efecto, y llegando a la causalidad subyacente, los factores causantes, la naturaleza del problema, para que podamos darle la vuelta desde ahí. Lo que hemos de entender es esencialmente que el trivium, ¿qué es lo que es el trivium? El trivium es un camino hacia la verdad, es la metodología para saber o aprender cualquier cosa. Cómo determinar la veracidad de la información, cómo navegar a través de falsedades y eliminar aquellas impurezas para que no las tomemos como alimento mental. Esto es lo que es el trivium, esencialmente. Luego, basado en esta información precisa, podremos llegar a entender el significado de las cosas, podremos responder a la pregunta ¿por qué? Luego, al responder esa pregunta ¿por qué?, nos empoderaremos para poder actuar, para de hecho crear un positivo y verdadero cambio en nuestras vidas. Esta es la manera en la que podemos mejorarnos y fundamentalmente tiene que ver con la mejora de la mente. El trivium está íntricamente e inextricablemente entrelazado con la psique humana y con nuestra habilidad para mejorar la calidad de nuestro bienestar mental, psicológico y espiritual. Así que primero veamos, por supuesto, la palabra, porque todo comienza con aquella energía vibratoria de la palabra. ¿Por qué es esta la palabra? ¿Por qué es esta la palabra para esta metodología? Hay una razón muy profunda por la que esta metodología se la conoce como el trivium. Primero, hablemos de el origen del trivium, ¿de acuerdo? Hay gente que lo remonta a tiempos medievales, otros lo remontan incluso a tiempos romanos, otros incluso anterior aún, a la antigua Grecia, y algunos incluso lo remontan al antiguo Egipto. El trivium es revelado de algunas escuelas tradicionales de misterio de la antigüedad humana. Yo diría que precede incluso al antiguo Egipto. En pequeños lugares la humanidad ha conocido y utilizado esta técnica, esta metodología, para descubrir la verdad sobre cualquier cosa, desde tiempos inmemoriales. Así que yo diría que su origen, de hecho, se ha perdido en la antigüedad. No sabemos lo antiguo que es el método del trivium,
a pesar de que mucha gente reclama que pertenece a distintas épocas de la historia, y está bien. Yo soy de la opinión de que es más antiguo que lo más antiguo establecido en el registro, y regresa al amanecer de la civilización en este planeta. Así que la palabra trivium proviene del lenguaje latín, cuyo equivalente inglés deriva del latín. La palabra en latín, tres o tria, significa tres, el número tres, y puedes ver esta raíz en muchas otras palabras, en la palabra triángulo, triangular, triciclo, tricornio, tridimensional, etc. Luego, la segunda parte del trivium es vía, en latín, que significa vía o camino, carretera, sendero, manera, ¿vale? También utilizamos manera para descubrir un método, una manera de hacer algo. También significa que comienzas de un lugar y luego llegas a un destino. Por eso es un camino, para conectar dos puntos, dos lugares. Así que lo que queremos conectar es dónde estamos ahora, en la condición humana, y queremos de hecho llegar a la verdad. Queremos llegar a las verdades, a las verdaderas causas subyacentes de nuestra condición presente, para que podamos empoderarnos, para cambiarlo. Así que lo que realmente significa el trivium son los tres caminos, o los tres senderos, o las tres maneras. Puedes mirarlo como los tres métodos, ¿vale? Yo lo he nombrado aquí la triple ruta o camino a la verdad. Como ya hemos visto, el 3 es un número sagrado en básicamente todas las tradiciones místicas: el pensamiento, la emoción y la acción. Como ya hemos visto, es la verdadera Trinidad en nosotros. En muchas de las antiguas religiones, hasta el día de hoy, podremos seguir esta hilera de la Trinidad hasta nuestro tiempo, representando algo más profundo, bien sea conocido por el Padre, el Hijo y el Espíritu, o bien sea el Sol, la Luna y las estrellas con los planetas, o bien sea el pensamiento, la emoción y la acción. Este es el concepto de la Trinidad. Tenemos tres cerebros: el reptiliano, el mamífero y el humano. El cerebro triuno, del cual tanto hemos hablado. El concepto de los tres en uno, la metodología general, que es capaz de ayudarnos a aprender a saber cualquier cosa, al eliminar las falsedades para llegar a la verdad. Finalmente, son tres métodos, que todos nos traen al mismo lugar, al centro, que representa la verdad. Así que el trivium es en sí mismo, de hecho, parte de un método triuno, o un triple camino más amplio aún. Y aquí está en esta imagen. Aquí vemos que el trivium opera en conjunto con algo conocido como el quadrivium. El quadrivium significa cuatro métodos o cuatro caminos, cuatro maneras. Estas finalmente constituyen el número sagrado 7. Como puedes ver rápidamente, 3 del trivium y más 4 del quadrivium equivalen a 7. Otro número sagrado: los 7 dioses del antiguo mundo, los 7 chakras, los 7 peldaños del camino hacia Dios en el árbol de la vida, los niveles en ese camino, en aquel símbolo. Así que el quadrivium o el cuádruple camino son los métodos cuantificativos utilizados en conjunto con el trivium. Estos son las ciencias de la medición. Los números juegan un grandísimo papel en el quadrivium. Ya hablaremos sobre el quadrivium más adelante, ¿vale? Así que el trivium y el quadrivium operan en conjunto. Ambos trabajan en conjunto con nuestros 5 sentidos. ¿De acuerdo? Los 5 sentidos son el puente entre estas dos ciencias, estas dos antiguas metodologías. Estos son los dos métodos que ayudan a que nuestros 5 sentidos entren en armonía con la verdad.
Eso es lo que ha de ser entendido. Estamos utilizando estas metodologías para traer nuestra conciencia a través de nuestros sentidos en armonía con la verdad. Así que la percepción no es realidad y puede variar ampliamente de lo que es la realidad, de lo que es la verdad. La verdad es aquello que es. Y de nuevo, esto conlleva que explique a lo que me refiero con el concepto de la verdad. La gente continuamente discute sobre esto, y es donde encontramos el hilo solipsista, al que cierta gente aún sigue enganchada, al solipsismo. Y yo lo llevo diciendo desde el día 1. Este programa no va a ser para todos, y mucha gente lo rechazarán de antemano, desde el primer programa, y aún recibo correos de gente discutiendo de que no hay tal cosa como la verdad, que no podemos llegar a descubrir lo que es la verdad. Pues ahí es donde tú te encuentras. Tú te saliste del camino desde el mismísimo comienzo, de hecho nunca estuviste en el camino. Y esta es la idea en la que la gente no cree que hay tal cosa como la verdad, que no podemos llegar a conocer la verdad. Y nadie aquí está hablando de conocer la totalidad de la mente de Dios. No es de esto de lo que hablo cuando utilizo la palabra verdad. Yo me refiero a los eventos que han, de hecho, ocurrido. Aprender lo que está sucediendo ahora es por lo que llamo el programa ¿Qué está ocurriendo en la Tierra? Saber lo que está ocurriendo en la Tierra, lo que está teniendo lugar en nuestra realidad, en el reino en el que nosotros existimos y operamos. ¿Quieres entrar en otras dimensiones de existencia e ideas de nueva era como esa? Vale, de acuerdo. Yo no estoy hablando de nada de esto. Yo no hablo de saber la totalidad de toda dimensión y toda línea temporal y todo planeta existente en el universo. Estoy hablando del aquí y el ahora. Estando aquí, estando en el momento presente y saber lo que está ocurriendo a tu alrededor, esa verdad. Y sí, se puede llegar a conocer, es posible a través del estudio del pasado, se puede saber. Al tomar información y correctamente acumular y procesar y utilizarla, esto es posible. Así que si eres un solipsista, este programa no fue para ti desde el día 1 y por supuesto no será para ti ahora. El solipsismo es algo que yo llamo la mentira más grande y si la gente la compra, comprará cualquier mentira. Eso es lo que la fuerza oscura quiere que la gente piense en todo momento. Ya hemos hablado de que incluso para los satánicos este es uno de los mayores pecados, porque ellos quieren promulgar y propagar el solipsismo a todos excepto a ellos mismos, para que así puedan conseguir que todos los demás crean que no hay verdad, pero ellos saben cuál es la verdad. Entonces para ellos es un pecado, es algo en lo que el oscuro ocultista no se involucrará, fruncirá el ceño ante ello, pero es la ideología que intentarán vender a los muertos, que es como llaman a la gente que creen en este concepto del solipsismo, de esta ideología que han creado ellos mismos. Una vez más, estamos hablando de que la percepción no es la realidad, pero puede entrar en armonía con la realidad. No estamos percibiendo en todo momento lo que de hecho es la realidad. Tenemos filtros que ocultan y evitan que adquiramos una precisa percepción de la realidad. La idea del trivium es una metodología para eliminar aquellos filtros, para poder ver la verdadera realidad, la verdad tal y como es. Fácilmente aceptarla y luego hacer algo al respecto, hacer algo con ello, involucrarse, entrar en el rebufo de la activa co-creación. Así que cuando observamos lo que es el trivium y echamos un vistazo a su evolución, podríamos decir, o cómo ha sido interpretado a través del tiempo, podremos ver que hay generalmente 3 interpretaciones o 3 maneras generales de ver el trivium.
Y en esta diapositiva las he nombrado la interpretación clásica, la interpretación esotérica y la interpretación moderna. Estas son tres interpretaciones de la metodología del Trivium, porque de nuevo, esta información de cómo adquirir conocimiento, entenderlo y luego hacer algo con ello ha estado con nosotros desde tiempos inmemoriales. Así que ha habido distintas maneras de ver este sistema. La metodología clásica es con la que quizás la mayoría de la gente está familiarizada, con las palabras que son utilizadas para describir este triple proceso o método. De nuevo, el orden de los pasos son importantísimos. Por ello están numerados. No puedes sacarlos de este orden. Si los sacas de este orden, destruyes la metodología al completo y no funcionará ni para ti ni para nadie. Por ello, algunos oscuros ocultistas han intentado invertir este proceso para sacar algunos fuera de su orden e intercambiarlos. No se puede hacer esto. Esto sería equivalente a intentar comerte el bocadillo antes de haberlo hecho. Has de hacerte el bocadillo primero, luego lo podrás comer. Así que el primer paso de la interpretación clásica del Trivium se conoce como la gramática, y entraremos en lo que cada uno representa más adelante. El segundo paso es la lógica, y el tercero, la retórica. Así que la interpretación clásica, oirás que se hace referencia al Trivium como la gramática, la lógica y la retórica, en este orden, ¿vale? En la interpretación esotérica, que es la que yo generalmente no quiero utilizar la palabra uso, porque usar se usa el mismo método, independientemente de cómo te refieras a él. Pero yo veo el Trivium de esta manera, como conocimiento, entendimiento y sabiduría. El conocimiento corresponde con el primer paso, o gramática, de la tradición clásica. El entendimiento corresponde con el segundo paso, la lógica, y la sabiduría corresponde con la retórica. También hay una interpretación moderna de la metodología del Trivium, y esta es la que quizás dedique más tiempo para explicar, porque podemos usar metáforas muy precisas en el mundo real para que la gente rápidamente la entienda. Veremos un poco la metodología esotérica, supongo que la podríamos llamar así, pero voy a enfocar en explicar el Trivium a través de la interpretación moderna. Y esta es entrada, procesado y salida. Entrada correspondiendo con gramática o conocimiento, el procesado correspondiendo con lógica o entendimiento y salida correspondiendo con retórica o sabiduría. Y como verás, esto tiene todo que ver con la información, datos. Hablamos de la entrada de información, el proceso de información y luego la salida subsecuente de la información, en este orden. Así que estas son las tres maneras en las que podemos ver el Trivium. Puede ser interpretado o visto con estos modos o metodologías. Quiero mostrar a la gente cómo este conocimiento es bastante antiguo, porque hemos visto la tradición esotérica del Kabbalah en otros programas anteriores. Hemos hecho bastantes programas acerca del Kabbalah y vimos que su símbolo principal, al que he aludido aquí hoy, era el árbol de la vida, con sus 7 niveles, sus 22 caminos y sus 10 safirots o emanaciones. Y compusimos estos en el pasado, los descompusimos, en el pasado, para ayudar a que la gente viera las correspondencias. Y lo que hemos de entender es que básicamente en el nivel más superior del árbol de la vida cabalístico, tal como se conoce este símbolo, tenemos los 3 métodos del Trivium, correspondiendo con el Trivium, ¿de acuerdo? Mientras ascendemos este árbol o esta escalera a Dios, como se conoce en la tradición cabalística, seguimos este camino que está aquí subrayado
Y este camino nos conduce desde abajo, desde Malkuth, que es el Safirot número 10, arriba hacia Yesod y de Hod a Netzach. Así que si miramos los números, estamos conectando o contando hacia atrás, desde el 10 al 9, al 8, al 7, luego a través del Tiferet, en el centro, el 6, vamos a Geburá, que es el 5, y ahora regresamos al lado derecho con Chesed, el 4, y ahora desde ese punto vamos a pasar a través de otras 3 esferas, ¿vale? Una de ellas no es considerada un sefirot o una emanación, sino que es considerada lo que podríamos llamar como la fuente, el lugar de donde procede el árbol de la vida, de donde crece, de donde emana. Se conoce como Da'at, y esta esfera de Da'at es la esfera del conocimiento, es la esfera que se encuentra detrás del árbol de la vida, desde donde crece el árbol de la vida, ¿vale? La idea es que esta palabra está conectada con su fonética de la palabra inglés dot, que es muy parecido a dot. No es coincidencia, dot significa un punto, una singularidad, es una cosa, de la cual todo lo demás emerge, es un período. Y esta palabra de per yod, que es a través del yod, y el carácter yod, Y-O-D, en hebreo representa mano y significa fuego, el fuego de la creación, la mano de Dios, la mano del Creador que crea todo, de donde todo emerge. Así que esto no es una insignificante coincidencia ni un juego de palabras. Sugiero que no es ninguna coincidencia. Pero llegando a los peldaños superiores del árbol de la vida, ¿vale? El que se encuentra justo por debajo de Keter, la corona, la consciencia unitaria, la unidad de consciencia, pasamos a través de la esfera de la misericordia, Chesed, a través de Da'at, el conocimiento, al entendimiento, que es la esfera número 3, el tercer Sefirot, que es Binah, que significa entendimiento. Luego la que está más cerca de la corona, Keter, que es Hokmah, significa sabiduría. De nuevo, estos 3 caminos, ellos mismos, verás que hay una esfera en cada uno de los caminos del árbol cabalístico. Comenzamos con el del medio, que es el camino de apacibilidad o voluntad. Luego nos movemos al camino izquierdo, que es el de la severidad, gravedad, seriedad. Y luego al camino de la derecha, que es el de la misericordia, que luego nos acerca al Sefirot superior, que representa la consciencia unitaria o la no dualidad. Y este es el camino que puede llevarnos ahí, desde el conocimiento, a través del entendimiento y luego a través de la sabiduría, en este orden. Y no puedo hacer más hincapié en ello. El orden juega un papel imprescindible en esto. Es lo que finalmente conduce al orden. Es el seguir este orden o este camino. Este triple camino, conocido como el trivium, que es representado maravillosamente aquí en el árbol cabalístico. Nunca podrán parar a un grupo de gente que sabe la respuesta al por qué. Y eso es lo que el trivium ha hecho, de hecho. Puede ayudarnos a obtener, porque sin el por qué no hay ningún poder. Y las cosas permanecerán tal y como son y probablemente irán hacia una condición peor, hasta que no identifiquemos los factores causantes. Ahí es donde reside la habilidad para resolver el problema. Entonces, hemos estado viendo los aspectos esotéricos del trivium, de donde probablemente esta tradición deriva. De nuevo, este es conocimiento antiguo cabalístico. Este es el antiguo conocimiento de toda enseñanza.
tradicional esotérica. Podrás observar en cualquier buen trabajo masónico que se aprecie una extensa referencia al trivium y al quadrivium. Y si son verdaderos trabajos esotéricos de masonería, no serán sacados fuera de orden, porque a menudo verás este horrendo horror cometido en ciertos colegios masónicos, si es que no es un engaño deliberado. Otra cosa que hemos de entender es que el trivium también representa la unidad total de los pensamientos, emociones y acciones de uno, al igual que el árbol cabalístico, donde estamos viendo los 3 peldaños representados por las 3 esferas que alcanzamos de camino hacia arriba en el árbol, antes de llegar a la consciencia unitaria, representada por Keter, la no dualidad. Esto corresponde directamente a los pilares de masonería libre, ilustrados en el primer grado del tablero de trazado, también, ¿de acuerdo? Así que, saliendo de la oscuridad, o el pilar oscuro, es cuando entramos en el conocimiento, en la luz, ¿vale? Luego, entendiendo, el entendimiento es el puente entre el conocimiento y la acción, porque antes de poder tomar verdadera acción, utilizando el principio masculino, has de llenarte primero. El deseo del pilar lunar ha de estar presente entonces. Entonces te estás llenando de información. Luego la estás procesando. Estás siendo consciente de ella, representado por el pilar central, el ojo que todo lo ve. Luego la estás poniendo en acción. De hecho, estás ascendiendo. Y ese es el proceso escalonado de la escalera, donde comienza en el pilar derecho, moviéndose hacia la izquierda, en aquel tablero de trazado. Y como podrás observar, esta correspondencia encaja perfectamente con el método del trivium también, el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría. Los 3 primeros grados de la masonería son todo acerca de esto. El grado de entrada de aprendiz de la masonería libre trata de quitarte los anteojos y el hecho de que has de ser conducido al conocimiento con una mente abierta, ¿vale? Prácticamente has de ser arrastrado al conocimiento porque lo has resistido y has sido engatusado, engañado durante tanto tiempo. Pero ahora los anteojos están siendo eliminados y estás dejando entrar algo de luz. Estos son los rituales del primer grado, el aprendiz. Así que este ritual representa el entrar en conocimiento. El segundo grado trata de la escalera espiral, entrando en el templo del conocimiento, procesando información. De hecho, el aprendizaje toma lugar aquí. Y es una escalera en espiral que ha de seguirse. No sabes, de hecho, cuál será el resultado aún. Has de llegar hasta arriba del todo, para que esa vista se abra, expanda y toda la imagen pueda ser revelada. De camino hacia arriba, aún no la puedes ver. Recuerda, es una espiral. Aún estás ascendiendo, que a menudo se parece a una espiral, pero estás ascendiendo en espiral hacia arriba y luego llegas arriba de la escalera espiral. ¿Qué significa? Que has alcanzado el entendimiento. Entiendes cuáles son los factores causantes. Tienes la respuesta a la pregunta ¿por qué? Ahora estás empoderado. El tercer grado masónico, o masón maestro, es la maestría de uno mismo, entrando en unísono entre tus pensamientos, emociones y acciones, de tal manera que tus acciones no traicionan lo que sabes y lo que sientes, cuyo símbolo es la paleta de este grado, y la usas para propagar aquello en lo que has entrado en posesión de, que es de hecho sabiduría. De esto se trata el acto de la sabiduría, ponerla ahí fuera para que otros puedan tomar parte de lo que tú ya has tomado parte.
El conocimiento y el entendimiento no son tuyos exclusivamente, no te pertenecen. Son estados que has podido alcanzar, pero tú tienes una responsabilidad de ponerlo en acción, que es la fase retórica. Entraremos en esto en detalle. Esto es realmente lo que quiero decir en cuanto a las correspondencias con las tradiciones esotéricas y cómo encajan con el trivium. Lo podrás ver claramente si has sido capaz de seguir lo que hemos estado hablando hasta ahora, en lo que concierne al Kabbalah y la libre masonería. Pero lo que realmente quiero hacer en esta hora es hablar del método moderno del trivium, ¿de acuerdo? De la interpretación moderna, que es la entrada de información, el proceso de información y la salida de información. El estudiante moderno podrá entender rápidamente estos términos porque los usamos todo el tiempo, y la mayoría de la gente utiliza ordenadores, un dispositivo que hace justamente esto. E independientemente de que la gente quiera ignorar esto o pretender que no es verdad, esencialmente esto es lo que todo es aquí. Es un gran ordenador. Estamos en una holocubierta, por así decirlo. Estamos en una simulación holográfica de algún tipo para que la consciencia pueda tener experiencias. Esto es todo un enorme programa de ordenador en su nivel más superior, al nivel más unitario y fundamental. Eso es lo que es la consciencia. Es algo que genera escenarios para que nosotros podamos sentir y percibir suficientemente real para que podamos adquirir experiencias. Porque en la ausencia de algo que la consciencia pura no es, nunca podrá conocerse a sí misma. Nunca podrá llegar a saber nada. Por eso, este reino ilusorio ha de ser creado para así poder adquirir experiencia y conocimiento de sí mismo, del todo de sí mismo. Y esto es el por qué estamos en esta holocubierta, para tener una experiencia en el dominio físico. Así que esto es como un ordenador. Opera como un ordenador. Nosotros operamos como un ordenador esencialmente. Y estoy calificando esto con el término esencialmente. No quiere decir que somos un ordenador. No significa que no hay parte de nosotros otro que el aspecto computativo nuestro. Estoy diciendo que esencialmente operamos como un ordenador, ¿de acuerdo? Tomamos información basada en nuestra percepción, basada en lo que otros nos han dicho, basada en experiencia directa. Luego la procesamos, esta información, para desarrollarla en una cosmovisión, una idea y un entendimiento de cómo las cosas de hecho funcionan. Y luego actuamos. Nuestros comportamientos están basados en esta entrada de información y procesado de información. Así que estamos viendo el trivium y cómo puede ayudarnos a descubrir o desvelar las verdades ocultas de este mundo, para que de hecho podamos comenzar a tomar acción. Una vez que entendemos los factores causantes que nos metieron en este lugar oscuro en el que colectivamente nos encontramos. Así que en esta imagen verás que figura la interpretación moderna, el proceso o método del trivium, la entrada, el procesado y la salida, de la cual continuaremos hablando. Debajo de ello he colocado a lo que todo esto equivale, o de lo que todo esto trata. El trivium trata finalmente de la entrada, el procesado y la salida de información, de datos, que es finalmente lo que todo es, puesto que todo es una forma de información y energía. Si observamos la palabra información, la palabra forma es la raíz de esta palabra. Y a fin de formar una realidad diferente o una manera diferente de la que las cosas de hecho se manifiestan, este es el método que hemos de usar. Apropiada entrada de información
apropiado procesado de información y apropiada salida de información. Y finalmente, todo este proceso ocurre dentro de nosotros. Por eso es dentro, formación. Si lo descomponemos más aún, podríamos decir form, at, I, on. Y esto es lenguaje verde, también conocido como lenguaje de los pájaros. Por supuesto, habrá gente que dude o descarte esto del tirón, a pesar de haber cientos de ejemplos a través del lenguaje en inglés, donde una palabra es descompuesta en sus componentes fonéticos, no necesariamente sus significados literales, sino sus componentes fonéticos. Podemos entender lo que es una palabra. Lo que la palabra en sí está diciéndonos o comunicándonos a nosotros. La energía vibratoria de la palabra es el lenguaje por sí mismo, es un lenguaje por sí mismo, que a menudo encubre o codifica un significado aún más profundo. Hemos visto el término money en este sentido, siendo el ojo singular, mon oe. Money, lo cual quieren vender a la gente como una ilusión de la verdadera cosa, como sustituto de lo real, del ojo singular dentro de nosotros. E información está diciendo inform at oe on, que significa el encender el ojo singular, ¿vale? De hecho, para encender el ojo singular, que todo lo ve, dentro de nosotros, hemos de interiormente formarnos a través de este proceso. Estamos creando la esencia de lo que somos por el tipo de información que tomamos, por la parte en la que lo procesamos. Precisamente o inexactamente, y luego por lo que de hecho hacemos, basado en las partes previas de este triple método. La salida es finalmente lo que define quién somos, porque la entrada y el proceso está determinado por nuestra cosmovisión y luego la salida está determinando nuestro comportamiento y cómo tratamos a los demás. Por tus acciones serás conocido. Y cómo actuamos hacia los demás, la manera en la que de hecho somos en este mundo, cómo existimos. Nuestro ser en este mundo es finalmente una función de la salida. Y esa es una función de con qué exactitud hemos adquirido, reunido y procesado la información que está a nuestro alrededor. Alguna gente lo hace muy eficientemente, con lo que la salida puede ser hacia niveles superiores de orden y éxito y prosperidad y falta de sufrimiento en sus vidas. Alguna gente, cuando falla este proceso, entran cada vez más y más en servidumbre, se amarran más las cadenas, más y más profundamente, y más sufrimiento. Y este es el lugar que hemos alcanzado en la sociedad, a través de nuestra inhabilidad para seguir esta metodología, porque esta metodología ha sido ocultada. Los ocultistas de este mundo no quieren que la gente entienda el trivium. Es una de las últimas cosas que quieren que investigues. Quieren mantener esta información profundamente escondida y oculta, porque si verdaderamente aprendes a pensar y llegar a un análisis preciso de la información que está a tu alrededor, entonces te encontrarás con el poder para poder cambiarlo. Y esta es la última cosa que quieren que suceda, porque ellos quieren mantener su posición de poder que han ganado a través de esa diferencia de conocimiento, al mantener encubierto el método de aprendizaje ante sus esclavos. Por esto el trivium es un tópico
que esencialmente ha sido eliminado del consumo humano en su mayor parte. La mayoría de la gente nunca han oído la palabra, no entienden lo que es, ni han oído hablar del método. Haz un experimento tú mismo y pregunta a la gente de tu alrededor si saben lo que es el Trivium y si te lo pueden explicar. Verás como casi nadie puede, y hay una razón para ello. Así que veamos ahora la moderna interpretación del Trivium como entrada de información, procesado y salida, y reconoceremos esto como los 3 pasos de cualquier ordenador, que cualquier ordenador realiza, ¿de acuerdo? Porque esencialmente el cerebro actúa como un ordenador humano, un ordenador biológico. Esta imagen muestra un sistema de ordenador y podemos ver que tiene dispositivos de entrada, un dispositivo de procesado y dispositivos de salida, ¿vale? Así que los dispositivos de entrada, mostrados aquí por las flechas en azul claro, son el teclado y el ratón. Estos son conocidos como dispositivos de entrada. De hecho, si entras en cualquier tienda de ordenadores, encontrarás los teclados y los ratones bajo la sección de dispositivos de entrada, ¿vale? Otro tipo de dispositivo de entrada puede ser un escáner o un disco duro externo, utilizado para almacenamiento. El Internet mismo es una forma de dispositivo de entrada en el mundo moderno, porque es un lugar a través del cual podemos tomar información, a través de nuestra conexión de Internet. Así que estas son maneras de adquirir o entrar información en un ordenador. El disco duro la almacena. Sería equivalente a la capacidad de memoria del cerebro, ¿vale? Luego es procesada, que es lo que determina lo bueno que es el ordenador. Básicamente, este segundo paso es muy importante, porque introducir información en un ordenador es una cosa, pero el segundo y tercer pasos son los más importantes, siendo el segundo paso críticamente importante, porque si tu ordenador no tiene poder de procesado, no podrás hacer nada con la información, no importa cuánta hayas acumulado. Y si no puede procesarla precisamente, solo escupirá basura en su fase de salida. Tu ordenador es solo tan bueno como su procesador lo es, y la habilidad del procesador para manejar con precisión la información que le envías. Así que este es el problema con la gente de este planeta. Básicamente han dañado las unidades internas de procesado. La CPU del ordenador se la conoce como el cerebro del ordenador, así que para esto es para lo que usamos nuestro cerebro. Introducimos información, la procesamos en el cerebro y luego la damos salida, que de hecho determina nuestro comportamiento. Y como sabrás, en cualquier ordenador, si le entra basura, solo podrá salir basura. Entra basura, sale basura. Entran cosas buenas, salen cosas buenas. Entonces, estos dispositivos son una manera de compartir información. Puedes ver los datos en la pantalla, puedes compartirla con otro, puedes imprimirla. El Internet también es un dispositivo de salida, porque puedes tomar información que hayas procesado y luego subirla a Internet. Así que el Internet actúa como ambos, un dispositivo de entrada y de salida. Es por lo que es tan útil para llegar a este conocimiento y entendimiento. Así que veamos finalmente lo que es el Trivium, paso a paso.